Bendiciones esta noche a todos ustedes que están aquí conectados con Esperanza de Vida Enseña. Gracias le damos a Dios por siempre darnos la oportunidad de llegar hacia ustedes para tener este momento de estudiar la palabra de Dios, de capacitarnos, y es importante que hoy con ese corazón dispuesto entremos a su presencia y aprendamos de lo que Él ya tiene para nosotros. Así que vamos a iniciar orando a nuestro Dios para que Él tenga el control sobre toda esta noche. Padre, gracias porque sabemos que tú eres quien ha puesto en nosotros el buen querer como el buen hacer para tu perfecta voluntad. Gracias porque sabemos que hoy tu palabra hablará a nosotros, tu palabra nos enseñará, nos capacitará y sobre todo nos entrenará para ir más allá de lo que nosotros creemos, Señor, que es ese nivel espiritual más grande. Padre, te entregamos a ti todo este pueblo para que abras el entendimiento, derrames sobre cada uno sabiduría, derrames amor, derrames pasión, para que podamos amar todo lo que hacemos para ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a saludar a nuestra pastora en esta noche para que podamos dar inicio con este tema que tenemos para ustedes. Bienvenidos todos aquellos que están llegando y estaban ya otros listos esperando este momento especial donde nos volvemos a encontrar, porque esto es un privilegio de parte de nuestro Dios estar a través de esta transmisión llegando a sus hogares para que la palabra de Dios pueda crecer en sus vidas. Recuerda que estamos en las redes sociales como Iglesia Esperanza de Vida Robledo, y es importante que siempre estés ahí conectado con toda nuestra información y con todas aquellas cosas que tenemos para todos ustedes. Quiero hacerte un recuento de lo que vimos la clase anterior, donde estamos aprendiendo de cómo tener una vida de oración constante. En el tema pasado estuvimos estudiando la importancia del compromiso y los mecanismos para provocar la gloria de Dios y para que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre todo aquellas cosas que hacemos para Dios. También los 4 mecanismos que vimos fueron: el primero, ser el primero en servir; el segundo, ser el primero en orar; el tercero es ser el primero en alabar y adorar; el cuarto mecanismo es ser el primero en ofrendar y en diezmar. Así que no se te puede olvidar estos mecanismos para que provoquemos juntos la venida y la gloria de nuestro Dios. Así que, pastor, esta noche, ¿cuál es el paso siguiente para tener esa vida de oración constante? El paso siguiente que vamos a ver esta noche es la disciplina, porque si tú y yo tomamos la mejor decisión para tener una vida de oración constante y tomamos en cuenta que la disciplina traerá en nosotros un orden y una constancia, y cada vez que nosotros tomamos esa decisión, la disciplina será esencial para que tú y yo podamos tener un crecimiento en la vida cristiana. Tú y yo, como hijos de Dios, conocedores de la palabra de nuestro Dios, debemos de tener disciplinas espirituales. Hubieron personas en la Biblia que tuvieron esas disciplinas espirituales, que vinieron a hacer esas prácticas que Dios dejó, por medio de las cuales se esforzaron para ponerse bajo la gracia de Dios. Y es necesario e importante que la gracia de Dios venga a transformar nuestras vidas. Cada vez que pensamos en la disciplina espiritual, vamos a pensar en ese esfuerzo humano y en la obra divina de Dios, porque esas disciplinas espirituales tendrán que ver con tu esfuerzo, mi esfuerzo. Ese esfuerzo requiere compromiso, y esta disciplina nos llevará también a tener una autodisciplina. Y esta noche queremos saber qué es la autodisciplina. Cuando hablamos de autodisciplina,
necesitamos primeramente entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo para hacer lo correcto y así obtener resultados positivos. Porque si todo viene en el pensamiento, porque si yo no cambio la forma de pensar, mi forma de actuar será diferente. Y la autodisciplina nos va a preparar no solamente para ver resultados positivos, sino para ser personas fieles y diligentes. Muchas personas que han llegado a tener grandes honores, títulos y se han esforzado en alguna carrera, en algún entrenamiento o aún como un deportista, ellos manejan mucho la disciplina como la autodisciplina. Saben qué es lo que quieren, qué es lo que desean lograr. Y tú y yo en esta noche queremos ver cosas grandes de parte de Dios. Te invito a que tomemos la autodisciplina. Con la disciplina, esto nos va a ayudar mucho a ver la gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que hace falta muchas veces para nosotros como los hombres, esa disciplina, pero sobre todo la autodisciplina, porque estamos aprendiendo que es una decisión donde entrenamos nuestra mente y todo nuestro cuerpo. Así que, iglesia, no se le olvide que es la autodisciplina, es hacer lo que entrenamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de ser personas fieles o diligentes, necesitamos ser fieles en las cosas pequeñas. Jesús dijo que si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pone. Pero para hacer cosas pequeñas necesitamos ser personas fieles, pero con autodisciplina. Si somos fieles en cosas pequeñas, ¿cuánto más seremos fieles en cosas grandes? Pero si somos deshonestos, óyelo bien, si en algún momento somos deshonestos en las cosas pequeñas, no vamos a ser honestos en las cosas mayores. Y no podemos olvidar que ser fieles, para ser fieles se requiere la autodisciplina. Nuestro Dios sí sabe que si tú y yo sí practicamos la disciplina, porque cuando hay disciplina tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado. Ten cuidado de tu cuerpo, cuidemos la salud, cuidemos el ministerio, cuidemos el empleo que tenemos, cuida aquellas cosas que Dios te ha delegado como esas responsabilidades. Y cuando tenemos como prioridad el cuidado de lo que Dios nos ha delegado, vamos a ver resultados muy positivos y vamos a ver que la autodisciplina espiritual nos va a acercar más a Dios. Por eso hay personas que dicen: yo no siento la presencia de Dios. Yo quisiera sentir la presencia de Dios. Quisiera que Dios me hablara a mí mismo, que hablara a mi oído espiritual, que poder me guiara, me direccionara, pero yo no sé cómo. Pero si la persona no tiene una disciplina y una autodisciplina, ¿cómo va a poder aprender a escuchar a Dios? Porque va a estar a las carreras, porque va a dar migajas, va a dar cosas pequeñas. Si no tiene una disciplina aún para manejar todo lo relacionado del diario vivir, para todo se requiere disciplina. Para todo, óyelo bien, para todo. Aún los estudiantes necesitan disciplina si quieren tener unos excelentes resultados. Si queremos tener disciplina económica, también tenemos que autodisciplinarnos, pensar que tenemos metas, propósitos por el cuales debemos de lograr. Pero también aún en los ministerios, disciplina para poder en práctica lo que sabemos. Hay personas que se quedaron con el conocimiento, pero no practican. Voy a poner un ejemplo.
un vocalista. El vocalista ya tiene su teoría, pero si todos los días no hace sus ejercicios, aún, ¿cómo va a salir su voz? Y se le va a olvidar muchas cosas porque no tiene disciplina. Queremos ir a los niveles que Dios quiere, manejemos la disciplina y la autodisciplina. Y esas autodisciplinas espirituales que muchas personas nos han enseñado y que podemos ver gente próspera, exitosa, gente muy organizada. ¿Y sabes por qué? Aún hasta económicamente, porque manejan la disciplina y la autodisciplina. Y es muy bonito cuando se habla de esa autodisciplina, cuando se dice que nos acerca a Dios. Y cuando estamos acercados a Dios es lo más maravilloso que le puede pasar al hombre. Y pastora, hay personajes en la Biblia que son los más claros ejemplos que podemos tener todos nosotros. ¿Cuáles de esos hombres y de pronto de esas mujeres tuvieron una vida constante de oración? Grandes ejemplos tenemos de personas que tomaron la mejor decisión de tener disciplinas espirituales. Vamos a hablar de Samuel. La vida de Samuel estuvo enmarcada por la oración. Si recordamos un poquito, su madre Ana oró en un momento de mucha desesperación, le pidió a Dios que le diera un hijo varón. Por eso Samuel oraba por el pueblo. Él tuvo una disciplina y una autodisciplina que estaba tan arriesgada en su vida, tan impregnada en él, que él pensó y consideraba que si en algún momento él dejaba de interceder por su pueblo, para él era que había pecado. O sea, cuando tú y yo manejamos esta parte especial de hombres de Dios que vieron la gloria de Dios, que fueron respaldados por Dios, fueron bendecidos por Dios en lo que hacían, cuanto más aún en la oración. Tenemos que manejar la disciplina en la oración, porque ellos tenían su tiempo a solas con Dios. Yo quiero que vamos al Salmo 99, versículo 6. Había un hombre llamado Moisés y Aarón y Samuel. Vamos a ver qué pasó con ellos. Salmo 99, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre, clamaron al Señor por ayuda y él le respondió. Cuando ellos, estos hombres de Dios, comprometidos con Dios y fieles a Dios, la disciplina de ellos era estar cerca de Dios a través de la oración. Por eso hoy vemos cristianos muy pasivos espiritualmente, porque no tienen una disciplina en la vida de oración y quieren tener respuestas de parte de Dios, pero no tener disciplina. La Biblia dice que Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes y Samuel, le pedían a Dios, tenían peticiones a Dios, invocaban a Dios, pero como ellos estaban en la presencia de Dios y tenían esas disciplinas espirituales, porque para ellos la oración era una prioridad. Y hoy para muchos la oración no es una prioridad espiritual. Entonces, ¿cuál era el resultado de estos hombres? Que Dios le respondía. Y yo te voy a invitar a que si decidimos tener estas disciplinas espirituales, Dios nos va a responder. Ten un plan de oración, un plan de tiempo, metas para poder lograr y ver la gloria de Dios. ¿Qué tal si vemos la vida de Daniel? Daniel es un gran ejemplo. Daniel era un hombre que Dios promocionó. Sabes que a mí me llama mucho la atención que el que promociona al hombre es Dios. Amén.
Y Daniel fue uno de ellos promocionado. Daniel era alguien que estaba en el palacio, un hombre que también tenía responsabilidades para cumplir, pero tenía un manejo de prioridad espiritual en esas disciplinas, que él oraba 3 veces al día. No quería decir que Daniel no era una persona desocupada, porque él manejaba cosas en el palacio, pero una de las cosas era que para él lo primero era Dios y después estaba la responsabilidad. Qué bueno que vamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Vamos a la palabra del Señor. Daniel capítulo 6 y versículo 10. Y mientras estás ahí buscando Daniel capítulo 6 versículo 10, quiero recordarte que estamos hablando sobre cómo ser autodisciplinados, y en esa autodisciplina es donde el Señor está haciendo, entrenando nuestra mente y nuestro corazón. Así que es de suma importancia que estés apuntando, que estés con tu Biblia para que podamos continuar dando este tema que es de vital importancia para el hombre. Así que dice Daniel 6:10: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Habían unas prohibiciones, hubieron unos decretos que fueron firmados que no iban a favor de Daniel ni aún de sus amigos. Sabes que cuando hay momentos de noticias inesperadas, de momentos que uno no espera, de problemas, de situaciones difíciles, Daniel, cuando dice la palabra de Dios, cuando supo que el edicto había sido firmado, que les podía costar la vida a ellos, él no se encerró en el temor, él no se encerró en el conformismo y decir, bueno, hasta aquí llegamos. Él no dijo, bueno, este será el futuro de nosotros, la muerte. Él sabía que en las manos de Dios había una protección especial, que había un auxilio que venía del cielo. Pero ¿cómo lo lograba él? A través de la oración. Y dice la palabra de Dios que él abrió las ventanas de su habitación, que quedaban hacia Jerusalén. Él no se paró a mirar y a darle vueltas a su situación. Él lo que hizo fue colocarse de rodillas. Él dijo, la primera decisión de mi vida es saber lo que yo siempre he hecho. Yo siempre he estado en la presencia de Dios, orando, suplicando, pidiéndole a Dios en oración. Dice que él se arrodillaba 3 veces al día. Lo que ahorita te decía es que Daniel era un hombre muy ocupado, y ahora muchas personas de nosotros decimos que ya no tenemos tiempo para orar. No, es que yo vivo con muchas ocupaciones, no tengo tiempo para esas disciplinas espirituales que es la oración, la palabra, para adorar al Señor. Como vimos primero, que cómo podemos ver la gloria de Dios siendo los primeros. Este hombre no se dejó llevar de las malas noticias, porque su corazón estaba firme y confiado en aquel en el cual había creído que era Dios. Dice que se juntaron los hombres para mirar a ver si Daniel oraba y rogaba en presencia de Dios. Él dijo, no importa. Habían prohibiciones que no nos podíamos ni arrodillar, pero yo sí me voy a arrodillar y yo sí voy a orar al Dios, pero no me voy a arrodillar a ninguna estatua ni a un Dios diferente al que yo he creído. Muchas veces nosotros sí nos arrodillamos haciendo otras cosas que no debemos de hacer, sacando tiempo a otras cosas que no nos van a edificar, y formamos en nuestro corazón una serie de acúmulos
de ídolos en nuestro corazón. Este hombre propuso en su corazón no contaminarse y no permitir que los temores, que las prohibiciones que iban en contra de la fe, de la convicción de Dios, lo desviaran. Hoy te invito a que te levantes, así como Daniel tomó la mejor decisión de su vida y fue respaldado, aprobado, bendecido por Dios, y sus amigos pudieron ver que nuestro Dios es un Dios fiel a aquellos que le obedecen. Bendito sea Dios. Y es muy bonito cuando dice que daba gracias delante de Dios como él lo solía hacer antes. Y es importante que siempre en ese agradecimiento empieza a ser uno autodisciplinado, que él siempre miraba, tenía su lugar de oración, tenía su lugar donde se entregaba a Dios y tenía ese momento especial donde primero era Dios el que merecía de él todo su tiempo. Entonces, ¿y sabe por qué? Porque es que en Daniel había una lealtad hacia Dios. Y por encima de la lealtad del rey que estaba en el palacio, era más fuerte el instinto de la conversación en oración con Dios. Para él era lo más importante, es que él era leal. Y dijo: yo soy leal al rey, pero por encima del rey que está en la tierra, primero está mi Dios. Por eso la vida de oración de Daniel era una costumbre espiritual, donde él conservaba y la practicaba fielmente. Durante muchos años, este hombre, Daniel, tenía disciplina. Esa es la clave. Él nunca fue infiel a Dios. Él fue leal a Dios, fue fiel a Dios, y aunque él se sujetaba a las autoridades delegadas por Dios en la tierra, sabía que primero había una autoridad divina que había que ir primero a él y luego a los de la tierra. Qué bueno que vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que escrita está. ¿Qué hacía él en medio de esos momentos especiales? Dice la palabra de Dios en Daniel 9:23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Sabes que una de las cosas que me llama mucho la atención es que en el corazón de Dios había un título especial para Daniel: el amado? Y si vas a leer el libro de Daniel, vas a encontrar cómo Dios se relaciona y se refiere a Daniel: el muy amado. Cuando uno es leal y ama a Dios sobre las cosas, sobre todas las cosas, en el cielo vamos a tener una característica especial, que seremos diferenciados a los demás. Daniel fue diferenciado por el amado, el muy amado. Esta versión dice: Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones. Mucha gente puede decir lo mismo: es que Dios siempre te escucha. Hay personas que le dicen a uno: ¿por qué no oras que Dios siempre te escucha? Es que aún en la tierra también la gente va a ver que por misericordia, por gracia de Dios, por autodisciplinas espirituales, también la gente va a ver que Dios no responde. ¿Cómo quieres tú que te llame Dios en el cielo? ¿Y cómo quieres tú que la gente te diferencie aquí en la tierra? Hay que trabajar, pero a través de esas autodisciplinas espirituales, para tener una vida de oración constante. Alabado sea Dios. Queremos ver cosas grandes, seamos autodisciplinados. Ya hemos visto dos personajes. El primer personaje era Samuel, el segundo personaje era Daniel. Así que hoy estamos viendo un tema
bien importante para todos nosotros, donde estamos viendo cómo tener una vida de oración constante. Y como a nosotros nos gustan los ejemplos para poder seguirlos, estamos viendo varios ejemplos que están en la palabra de Dios para poder continuar con este tema. Así que, pastora, tenemos más personajes. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de David, un hombre con el corazón conforme al de Dios, un hombre que aprendió la autodisciplina espiritual. Es que para tener el corazón conforme a Dios, él aprendió a ser un adorador. ¿Sabe que los adoradores también deben de tener una autodisciplina espiritual? Los siervos de Dios, los de la alabanza, hay que tener disciplinas espirituales en la intimidad con Dios. ¿Y cómo son los resultados después de tener momentos a solas con Dios y de tener esas disciplinas espirituales? Sanidades, milagros, liberaciones, crecimiento numérico, crecimiento económico, salud, gozo, unidad. Eso lo logramos a través de las autodisciplinas espirituales. Lo podemos ver que aunque David fue muy disciplinado espiritualmente, hubo un momento que como humano falló. ¿Y cómo falló? Dice la Biblia que cuando él tuvo un descuido, no fue a la guerra, y ahí fue cuando una vez se quedó en el palacio, y ahí fue cuando cometió el adulterio, y luego él se convirtió no solamente en adúltero, sino en asesino. ¿Por qué? Porque vio una mujer que se estaba bañando, que era Betsabé, la manda a llamar, comete adulterio, luego más adelante, como ella queda embarazada, ¿qué hace? Manda asesinar a su mismo siervo, que fue fiel hasta lo último. Y como él fue fiel hasta lo último, podemos notar que él cometió un pecado, pero como Dios lo tenía a él en el hueco de su mano, mandó un profeta a corregirle y a mostrarle que nada había quedado oculto, ni en el cielo, ni tampoco en la tierra. Yo quiero que vamos al Salmo, capítulo 119. Salmo 119. Y vamos a notar en el Salmo 119, versículo 164. Salmo 119, versículo 64. ¿Qué hacía David en esa disciplina espiritual? Dice la palabra de Dios: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces? 7 veces. Daniel era 3 veces, pero David era 7 veces al día. Y dijo: yo te alabo. ¿Te das cuenta que aunque él también estaba ocupado, porque él manejaba también personal y él tenía también sus compromisos y sus responsabilidades, pero en esa disciplina espiritual aprendió a ser uno de los mejores adoradores? Era lleno del Espíritu Santo. Dijo: 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios, justos juicios. Él sabía que su padre era justo y por eso lo alababa. Tú y yo también debemos de saber que nuestro Dios es un Dios fiel y justo y hay que alabarlo. ¿Cuánto tiempo alabas a Dios? En casa, ¿cuántas veces alabas a Dios? Pregúntate, porque de un ejemplo humano de siervos de Dios fieles y comprometidos con Dios podemos aprender demasiadas cosas. O lo alabamos solamente cuando llegamos al templo. Yo te invito a que aún a solas en la intimidad con Dios alabes a Dios. No solamente esperar a que lleguemos y nos reunamos el pueblo para adorar a Dios. Aun cuando estés en el canal y empieza la alabanza, o hay momentos de adoración, tiempos de adoración, de alabanza y de oración, qué bueno que ahí en casa también te puedas unir con el grupo de la alabanza para adorar a Dios. Eso también es autodisciplina. Esos momentos de alabanza, de adoración,
es ser autodisciplinado, porque si queremos hacer que nuestro cuerpo, nuestra mente esté en esa autodisciplina, debemos entregárselo todo a Dios. Y ahí es donde el hombre puede decir que Dios siempre va a ser el número uno. Es claro, Jesús mismo dijo, busquen primeramente. La prioridad primero debe venir de abajo hacia arriba. Porque Jesús desde abajo hacia arriba tuvo la prioridad que era su Padre para buscarlo. La prioridad tuya y mía como conocedores de la palabra de Dios, que hemos experimentado cosas gloriosas en Dios, es de abajo hacia arriba. Bendito sea Dios. Vamos al Salmo 119, versículo 62. Salmo 119, versículo 62. Dice el Salmo 119, 62: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. No solamente eran 7 veces al día, sino que a una Noche. medianoche, cuando todos estaban en reposo, cuando la gente estaba durmiendo, él tenía una disciplina y una autodisciplina y decía, me voy a levantar a alabarte porque eres justo. A veces el Señor nos despierta a la madrugada para que tú y yo nos levantemos a ese encuentro de oración. ¿Y qué hacemos? Renegamos, nos sentimos mal porque estamos entrando en un insomnio. Quizás puedes coger el celular a hacer otra cosa, cuando el Señor fue que te llamó a que aprendas la autodisciplina. Cuando Dios te llame a medianoche, hazlo como David. Levántate a adorar a Dios, no a tomar el celular, a mirar el Facebook, el Instagram, o a mandar algún mensaje para que otro lo vea después, porque no hay disciplina espiritual. Y quizás Dios quiere tener algo, un encuentro especial con nosotros, pero como no tenemos esa autodisciplina espiritual, nos distraemos con otra cosa. ¿Te das cuenta que qué triste perder lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo nos va a revelar sus tesoros? ¿Cómo nos va a revelar sus secretos cuando tú y yo no lo buscamos y no tenemos esa autodisciplina? ¿Por qué no vamos al Salmo 119, versículo 147? Salmo 119, versículo 147. Salmo 119, 147. Te lo voy a leer en esta versión para que sea más claro. Y dice: me levanto temprano antes que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Qué precioso. Me levanto Temprano. temprano. Y aquí dice, me anticipé al alba y clamé. Mira lo que le hacía David. Esperé en tu palabra. Y ahí Dice: me levanto temprano antes que salga el sol. me voy a levantar temprano antes de ir a trabajar. Antes de ir a laborar, me voy a levantar más temprano. Si salgo a las 6 de la mañana, me levanto mucho más antes de organizarme para buscar la presencia de Dios. ¿Te das cuenta que esto sí es disciplina? ¿Cómo estaríamos en todo el día cuando sacamos un espacio especial con Dios antes de hacer nuestros quehaceres? Aún las amas de casa, antes de levantarnos a despachar al esposo, los hijos, qué bueno levantarnos antecitos para estar a solas con Dios, y vamos a tener un día súper bendecido y fortalecido si vienen momentos difíciles, porque vamos a recordar la palabra, vamos a tener el estudio de la palabra, vamos a estar fortalecidos en la oración, y ese día lo pasamos fortalecidos, levantados y bendecidos sin quejarnos, porque ya fuimos y descansamos y le encomendamos todo a nuestro Señor. Y es muy bonito entregarle a Dios, porque dice: clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Así que no busquemos la ayuda en nadie más que no sea Dios. Esa primera persona que es para siempre nuestro ayudador, nuestro socorro, y aquella persona que nunca, como dice su palabra, nos dejará ni nos va a desamparar. Así que estamos viendo estos personajes de la Biblia
que fueron constantes en la oración, perseverantes en ella y fueron disciplinados, pero sobre todo autodisciplinados. Aprendamos de ellos. Si ellos fueron levantados y bendecidos, ¿será que tú y yo no lo podemos ser? Ahora vamos a ver el último personaje. Son muchos personajes y mujeres también. Pero, ¿qué tal Pedro? Pedro le falló a Dios, a Jesús. Lo negó, tuvo debilidades, pero él se fortaleció y fue levantado. Y Pedro fue un seguidor de Cristo, donde él practicó una vida de oración disciplinada después del Pentecostés. Era tan bendecido que la gloria de Dios estaba en él. Y vamos a ver cómo practicó Pedro y Juan aún la oración. Vamos a ver discípulos de Dios. En Hechos capítulo 3, vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, 1. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué dice en la otra versión? La otra versión nos dice: mientras que él busca. cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde. Ellos oraban también en la tarde, pero iban de 2 en 2. La Biblia dice que si 2 o 3 en la tierra se ponen de acuerdo, tienen disciplina espiritual para pedir por alguna petición, será escuchada por nuestro Padre que está en los cielos. Pero el acuerdo, la unidad es importante. Dice que ellos subían en la tarde, iban al templo. Hay personas que nos cuesta venir al templo a orar y nos conformamos, no, es que Dios está en todo lugar y entonces aquí lo voy a hacer en mi casa. Pero ejemplo tuvimos de Pedro y Juan, juntos iban al templo en la tarde. A las 3 de la tarde, me imagino el sol, donde quizás ya han hecho muchas actividades en la mañana y a esa hora ya estaban cansados, pero la prioridad disciplinaria de ellos los llevó a ver la gloria de Dios, porque ellos vieron un hombre cojo de nacimiento que lo ponían en la puerta del templo, pero que Dios desde el cielo lo vio a este hombre, pero vio la disciplina de estos dos seguidores de Cristo y que fueron respaldados por la presencia de nuestro Señor, donde ellos le dijeron: yo no tengo plata ni oro para darte, pero lo que yo sí tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía? Poder. ¿Qué es lo que tenían? Amor. ¿Qué es lo que tenían? Dominio propio. Y no permitieron que nadie se lo quitara. Ellos tenían la gloria de Dios, ellos tenían la unción de Dios. Y dijo: no tengo dinero para darte, pero te voy a dar algo más grande. El dinero se acaba, pero te voy a dar la presencia de Dios, donde vas a ser libre, vas a ser sano, vas a servir a Dios y te vas a parar del lugar, del estado donde estás. Vas a dar un paso hacia adelante y seguirás hacia el frente. ¿Sabes que aún para la oración tenemos que dar un paso hacia adelante? Porque si tú y yo no damos un paso decisivo para tomar las decisiones, nos vamos a quedar en el mismo lugar y no veremos lo que vio Pedro ni Juan. ¿Quieres ver cosas en tu casa? Levántate a la disciplina espiritual. Yo quiero que vamos también a Hechos y vamos a finalizar. Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice: al día siguiente, se lo voy a leer en otra versión. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al pueblo de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. Aquí nos habla que también el mediodía, póngale a las 12 del día. Para él era fácil y él también era ocupado, porque él ya tenía unas funciones y unas responsabilidades, porque la iglesia primitiva
también se unió en esas disciplinas espirituales. Aunque ellos tenían debilidades como los tienes tú y los tengo yo, esas faltas humanas que ellos tenían, pero la decisión de ellos era que oraban, porque ellos vieron el valor de tener una vida de oración disciplinada. La iglesia primitiva vio el mover del Espíritu Santo por la decisión de la prioridad de la oración. Y ahí vieron esas respuestas que antes de estar ocupados ellos en otras cosas, como sabían que el valor de la vida de oración era tan importante para el reino de los cielos y para ver las cosas en la tierra, antes de ocuparse en otras cosas, primero buscaban el rostro de Dios. Yo te quiero invitar a que si has escuchado esta palabra y hoy el Señor ha hablado a tu corazón y nos está enseñando que nos falta disciplina espiritual, da un paso hacia el frente para que tomes la determinación de tener disciplina espiritual, para que antes de que tú y yo nos ocupemos en otras cosas, podamos buscar el rostro de Dios para ver la gloria de Dios, para que el reino de Dios venga sobre nuestras necesidades, sobre el difícil, y podamos ver la salvación para Colombia, para el mundo entero, para la iglesia, y que haya un avivamiento especial en la oración. Cuando haya una invitación de orar, asiste. Cuando hayan cadenas de oración telefónicamente por parte de la congregación, únete. Si tú no estás unido, únete. Pero una cosa sí, si hay una cadena de oración como la tenemos en la iglesia Esperanza de Vida, no es solamente colgar y distraerme, sino que tú ya contestaste, recibiste el mensaje, la oración por parte de un hermano, y te toca llamar a otro, pues ya no pienses que ya se acabó y te distraes en otro, mientras que en el momento todos están en el nivel espiritual. Por eso hay que ser del mismo sentir. Entonces tomas, respondes a la oración, sigues orando para que los otros que están orando en la cadena de oración sigan sintiendo la presencia de Dios y podamos ver las grandes manifestaciones de nuestro Padre que está en los cielos. Siempre recordemos que es de mucho valor tener una vida constante de oración, pero sobre todo disciplinada. Y en esa disciplina es donde vamos a trabajar día tras día en la misma oración, pidiéndole ayuda a nuestro Señor Jesús. Así que recuerda que el día y el momento es hoy. Nunca se te olvide, el momento es hoy. No dejemos para mañana, no lo dejemos para después, no, tomemos la decisión hoy, porque no sabemos qué va a pasar en un tiempo más adelante. ¿Por qué no oramos y dándole gracias a Dios? Porque hoy aprendimos que hubieron hombres esforzados y valientes y mujeres que vieron la gloria de Dios, y yo sé que tú lo vas a ver, como lo voy a ver yo. Oremos al Señor. Señor, yo te pido en esta noche que sigas haciendo en cada corazón, sigue haciendo en cada vida, que aún la presencia tuya cada vez sea mayor en todos nosotros. Yo declaro que sobre todos tus hijos, sobre toda la iglesia, vendrá una bendición de oración bien especial, Padre Celestial, porque yo sé que tú escuchas cada palabra, tú escuchas cada frase que sale de nuestros labios, y tu palabra dice que antes de que los abramos, tú ya sabes lo que nos hace falta. Y yo te pido, Señor, que así como tu palabra dice que tienes el mejor futuro para nosotros, yo lo declaro para todo este pueblo. Porque yo sé, Señor, que te moverás a través de las circunstancias, te moverás en cada oración, en cada vínculo que estamos creando contigo día tras día. Porque yo sé, Señor, que cosas mejores tienes para aquellos que obedecemos tu palabra. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que abra los cielos en bendición sobreabundante, y en esa bendición nos llevarás de gloria en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de ocuparte en otras cosas, ve primero a buscar el rostro de Dios, y allí
podemos tener la mejor disciplina espiritual y podemos ver lo que quieres ver a través de nuestro Señor. Les amo mucho en el Señor y recuerda, comparte la semilla, comparte este video y si te gustó el video, dale like y compártelo a otra persona. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga.